felicitaciones, es la primera vez que vengo a ellas, ya haré algún comentario al respecto. Y me habían planteado, yo regularmente estoy recorriendo universidades públicas y privadas del país, de repente no deja de llamarme la atención que en universidades privadas pueda tener un interés a veces mayor que en las universidades públicas. Eso me parece que es parte del mundo al revés que estamos viviendo, porque creo que donde mayor fuerza debe tener la participación es en las universidades públicas. Ahí es donde está pues el origen de gente vinculada al pueblo, y por lo tanto debería haber una preocupación mayor. Hay un renacer de los jóvenes ciertamente en el interés de los asuntos públicos, de los asuntos políticos, y por lo tanto estos eventos, si bien en las universidades siempre tienen por supuesto un acento fundamentalmente académico, pues son también eventos necesariamente políticos, ¿no? Y más si un político es el que viene a platicar con ustedes. Me habían comentado, se había planteado la idea de que yo viniera a hablar sobre el modelo educativo inicialmente, que fue una idea que habían generado quienes me invitaron, y luego hubo mucho nerviosismo, inclusive se tuvo que posponer mi visita, porque frente a las declaraciones que ha hecho la rectora de la universidad de dinamitar el proyecto de la propia universidad, y yo viniera a hablar de educación, pues generaba cierta preocupación, y al final me han pedido que hable sobre el asunto de las políticas públicas, sobre todo en torno a la seguridad nacional. Entonces voy a hablar de este tema, voy a compartir algunas reflexiones sobre la situación que vive el país, y luego pues abriríamos algún intercambio de preguntas y respuestas, ¿no? Cuando Calderón llegó a la presidencia en el 2006, robándose la elección, determinó desde un inicio su línea política de legitimación sería la llamada guerra contra el narco. Primero planteó esta formulación inclusive, luego se retractó y dijo que no había nunca hablado de guerra, y luego otra vez ha hablado de guerra ahora que se comparó con Churchill. Yo creo que sí tiene cierta similitud en el grado de afición que tienen a las bebidas espirituosas. No le veo similitud en ningún otro aspecto. Entonces, él decidió esta mal llamada guerra contra el narco, se metió en esa dinámica, y cuando, por ejemplo, en el 88 Salinas también hizo un fraude electoral despojando a la presidencia de Cuauhtémoc Cárdenas, Salinas se fue por la línea social, por la línea de los programas sociales, por la situación en medios de comunicación, y al año de su imposición Salinas salió a la Plaza de la Constitución, ahí en Palacio Nacional, a recorrer prácticamente con poca seguridad entre la gente, siendo literalmente aclamado entre la concentración que allí se llevaba. Calderón optó por la llamada guerra contra el narco, y desde un principio ha requerido de aparatos de mal llamada seguridad impresionantes, que en vez de irse disminuyendo se han ido fortaleciendo con el transcurrir de los tiempos. Ustedes van a cualquier lugar a donde Calderón acuda, se van a encontrar con vallas, con rejas, con el ejército, con la Policía Federal, con el Estado Mayor Presidencial, con la policía del lugar, que ahogan el lugar a donde se encuentre, que prácticamente hacen nugatorio el derecho de libre tránsito, de libre expresión, de libre manifestación, y se encuentran siempre con un aparato muy fuerte que inhibe cualquier protesta, o que trata de inhibir cualquier protesta o cualquier participación de la gente, e inclusive funcionarios públicos, alcaldes, diputados locales, federales del lugar a donde se hace el encuentro, si no llevan la invitación y las contraseñas correspondientes, regularmente son maltratados y hechos a un lado a pesar de la responsabilidad política que tengan. Entonces, hay pues una situación desde un principio decidida en esta línea, que pues no ha generado para el país ninguna cosa positiva. Hay una militarización gravísima a lo largo y ancho del territorio nacional. Se ha usado al ejército, a las Fuerzas Armadas en general, a la Marina, al ejército en particular, como si fueran policía, sin tener la preparación, sin tener la capacitación, y sobre todo sin tener el mandato legal para poder participar en este tipo de actividades. El ejército no está
preparado para el trato con la ciudadanía, su formación es o evidentemente belicista o en las ayudas frente a fenómenos naturales en otro esquema, pero de cualquier manera con la visión militar que ellos tienen. Entonces, la decisión, insisto, de la mal llamada guerra contra el narco, pues ha generado oficialmente más de 40.000 muertos reconocidos, dentro de ellos 1.050 niños que han perdido la vida. Alguien tendría que explicarme cómo es posible que haya 1.050 niños asesinados en esta mal llamada guerra contra el narco. Ha generado, por supuesto, muchísimos asesinatos de civiles en retenes militares. Hay ejemplos dramáticos como los 2 jóvenes del TEC de Monterrey que fueron acribillados y después se les quiso hacer pasar por presuntos narcotraficantes y al final tuvieron que reconocer que no era así, o el de los niños de la familia Almanza, donde fueron asesinados 2 menores de edad, de 9 y de 6 años, si mal no recuerdo, uno de ellos en los brazos de la madre, y podemos hacer una larga lista de casos verdaderamente gravísimos de asesinatos y de graves lesiones terribles y sistemáticas violaciones a derechos humanos, porque la entrada del ejército a llamado combate contra el narcotráfico ha generado que los ciudadanos sean tratados como delincuentes y los delincuentes gobiernan este país. El libro de Anabel Hernández, de los señores del narco, ha acreditado de manera muy clara, desde mi punto de vista, yo se lo recomiendo ampliamente, que tanto Calderón como García Luna, el secretario de Seguridad Pública, están vinculados al Chapo Guzmán y a los grupos de narcotraficantes. Y entonces lo que tú estás percibiendo es una batalla donde no se combate a todos los grupos del narco por igual, sino se combate de manera sesgada a los grupos que son opositores al grupo de Chapo Guzmán, a tal grado que del 100% de detenidos de gente presuntamente vinculada con el narco, solo el 1.6 pertenecen al grupo de Chapo Guzmán. Tú no podrías estar atacando a todos los grupos de manera por igual, sin distingos, y al cártel más importante, más fuerte del país, con uno de los hombres más ricos del mundo señalado, como es el Chapo Guzmán, solo detener al 1.6% de los narcotraficantes de ese cártel. Entonces, la parcialidad con que se ha venido actuando va ligada a la simulación. No quiero decir que no haya un combate al narcotráfico, pero quiero decir que se ha utilizado para militarizar el país y para meterle miedo a la gente y para tratarla, insisto, como si fuera presunto criminal. Un ejemplo son los retenes militares que se ponen en diferentes lugares del territorio nacional. Los retenes militares son ilegales, o sea, es más, no solo los militares, los retenes policíacos son ilegales. Cualquier retén que busque detener al ciudadano, revisarlo en su persona o en sus posesiones, viola flagrantemente el artículo 16 constitucional, que establece con mucha claridad: nadie puede ser molestado en su persona, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud del mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto no quiere decir otra cosa que si yo llevo un retén, me detengo, es mala idea no detenerse, ¿no? En este momento, en los hechos, hay pena de muerte a quien no se detenga en un retén militar. Aunque eso no esté establecido en la ley, en el momento que van a hacer la revisión, tendrían que presentar un documento para hacer la revisión de tu persona o de tu vehículo o de tus pertenencias. Tendría que decir por qué, tendría que decir cuál es la causa y proceder a la revisión respectiva. Por supuesto que esto no sucede en ningún retén militar. Si ustedes fueran narcotraficantes, yo me permito aventurar una hipótesis, que ustedes no pasarían la droga por un retén militar. O si traficaran armas, yo supongo que ustedes no pasarían las armas por un retén militar, ¿no? O sea, sería un poco ingenuo que ustedes hicieran una cosa de esa naturaleza. Es evidente que pasarían por otro lado, ¿no? O que si pasan por ahí, pasarían acordados, de tal manera que ya hubieran ustedes aceitado los engranajes del retén para que pudieran pasar libremente la droga o las armas correspondientes, ¿no? Así sería, ¿no? Es obvio. Entonces, los retenes no están ahí para detener al narcotráfico.